Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística de una charla larga, distendida, para hablar con entrevistados que importan. Esta noche nos metemos en la campaña por las departamentales. Vamos a hablar con un economista, él se define sereñista por definición ideológica. Integró el equipo económico de Danilo Astori, de hecho fue ministro de Economía en algún momento. El año pasado fue precandidato a las presidenciales por el Frente Amplio, pero finalmente se bajó. Este año se vuelve a subir una contienda electoral, ahora para ser intendente de Montevideo. Esta noche seré curioso con Mario Vergara. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Mario, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto estar nuevamente por aquí. Es cierto, te hemos tenido anteriormente en este programa. Economista desde el año 87, contador desde el año 90, pero ¿cómo entró la política en tus planes? Antes entró militando desde la época licial, en el marco de la dictadura, que bueno, uno a veces queda condicionado por los grupos de amigos que tiene, ¿no? Sobre todo ahí en la adolescencia. Y bueno, éramos un grupo de amigos donde una compañera en particular era la que tenía más claridad y más vínculo en el terreno político y bueno, nos fuimos adentrando en militancia de las cosas que se podían hacer en aquella época. Obviamente hubo alguna militancia de cara, por ejemplo, a las elecciones internas del 82, que militamos por el voto en blanco, pero previamente, año 81, 82, militábamos juntando firmas contra el examen de ingreso de la universidad. Mirá vos. Algo que ahora quizás los jóvenes escuchan y dicen, bueno, es una cosa trivial. Primero, ni se les pasa por la cabeza que haya examen de ingreso. Segundo, que sea complicado juntar firmas, casa por casa. Bueno, en aquel momento ese tipo de militancia podía implicar serios problemas para la gente, ¿verdad? De hecho, hubo compañeros nuestros que fueron apresados en esa época y sufrieron una cárcel muy dura durante casi 2 años. Me llama la atención que tus inicios fueron en el Partido Comunista. Así es. Porque el que te conoce hoy, desde hace un tiempo a esta parte, no te asocia para nada con el comunismo. Bueno, probablemente también hay que entender que ha habido... época, ¿no? Exacto, que ha habido cambios en el mundo y en los partidos, ¿verdad? Efectivamente, yo ya estando en facultad, fines del 83, principios del 84, me afilié a la Juventud Comunista, milité muchos años hasta 90, 91, cuando más o menos una importante cantidad de compañeros y compañeras del partido, de la juventud, decidimos de hecho tomar distancia ante variantes que estaba habiendo dentro del partido. Y bueno, fue un periodo muy lindo, un periodo de muchísimo aprendizaje. Yo llevo con mucho orgullo ese periodo en mi recuerdo y porque creo que tengo un bagaje importante de experiencia militante, de diálogo político, de capacidad de diálogo con distintos sectores, en un periodo importante de la salida de la dictadura y los inicios de la democracia después. Yo tengo un recuerdo, atesoro de manera muy sentida ese periodo. No renegás de tus inicios. De ninguna manera, al contrario. Me vengo más acá. Te fuiste a estudiar a Estados Unidos. Así es. Permíteme agregar algo. En aquella época tuve, por circunstancias medias fortuitas, que me estaba por recibir y bueno, estaba trabajando a nivel del frente con los directores frenteamplistas de entes autónomos, que en aquel primer gobierno de Sanguinetti hubo 6 directores. Yo trabajaba, obviamente, trabajando en el Banco República, cercano al contador Juan Jung, el recordado Juan Jung. Y bueno, y desde el Partido Comunista se me planteó que fuera alterno en una comisión central del Frente Amplio, que era la comisión vinculada a los entes autónomos, que eran los 6 directores de entes y un representante de cada uno de los 6 principales partidos dentro del Frente, uno de ellos el Partido Comunista. Yo ahí era alterno
de Walter Olazábal, también recordadísimo, queridísimo Walter Olazábal, que era el suplente en el Senado de José Germán Araújo. Ajá. Por lo tanto, cuando al votarse la impunidad al día siguiente sacan a Germán del Senado, Walter tiene que entrar como senador y yo quedé con 21 años representando ahí al Partido Comunista en esa comisión que, como éramos 6 grupos, teníamos que reportar y coordinar con la mesa política del Frente Amplio. Entonces nos dividíamos el año 2 meses cada uno. Así que del 86 al 90 me tocó ir 2 meses por año a la mesa política del Frente Amplio, dirigida por Seregni, por Crotogini. Bueno, precisamente... O sea, realmente una experiencia increíble. Claro, precisamente te iba a llevar a Seregni porque decía que al volver de Estados Unidos empezaste a frecuentar al general Liber Seregni. Así es. En 2004 el Frente gana por primera vez las elecciones. Fuiste subsecretario de Economía de Danilo Astori como ministro. 2 líderes históricos, Seregni y Astori. Y 2 referentes en tu carrera. Sin duda. ¿Quiénes fueron ellos? Sin duda, muy importante. Es puro aprendizaje. Ahí vemos también a Tabaré Vázquez, ¿no? Exacto. Una tríada importante en la historia del Frente. Sin duda. No, está claro que años al lado de Danilo y años al lado de Seregni son puro aprendizaje, además del orgullo personal de haber desarrollado con ambos vínculos muy estrechos. Que lo atesoro para el resto de mi vida, ¿no? Como bien tú decías, yo por el 94 me fui a estudiar a Estados Unidos, hice un doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y en el medio de ese periodo es cuando Seregni toma la decisión, muy triste para él, de renunciar a la presidencia del Frente Amplio. Recuerdo. Allá en AFE. Y recuerdo, bueno, haber dicho en aquel momento, bueno, cuando vuelvo a Uruguay, al lugar donde voy a ir a recalar es al centro de estudios que había generado Seregni, que se llamaba Centro de Estudios Estratégicos 1815, que Seregni lo hizo al salir de la presidencia con la convicción de que el Frente Amplio iba a ser gobierno y que tenía que llegar lo más preparado posible al gobierno. Mirá vos. Y a partir de allí, sí, a mi retorno del año 98, fui al Centro de Estudios. Quien me fue a buscar para ir al Centro de Estudios fue Walter Olazábal nuevamente. Mirá, de nuevo. Y sí, generamos con Seregni un vínculo muy, muy estrecho hasta sus últimos días. Mario, hay economistas como Ignacio Muncho, titular de Ceres, que han dicho que los 16 años de crecimiento económico son un mito. Los 16 años en su mayoría con el Frente Amplio. Y que desde 2015 el crecimiento se frenó. No es tampoco el único que lo sostiene. ¿Es así? ¿Son un mito o son realidad los 16 años de crecimiento económico? No son un mito, los números no indican que sea un mito. La mejora en la calidad de vida de la gente durante 10, 11 años creo que atestigua el aumento salarial, el aumento de jubilaciones, el aumento de las políticas sociales, las mejoras empresariales, atestiguan que hubo una década o quizá un poquitito más de una década en donde hubo un crecimiento real a una tasa importante y que se aprovechó ese crecimiento no solo para la necesaria redistribución, es decir, que todos los compatriotas de alguna manera nos apropiemos de ese crecimiento, sino para hacer un conjunto importante de reformas. Lo que sí es cierto es que desde 2015, 2016 a la fecha, ese crecimiento se detuvo bastante. Se desaceleró. Muchísimo. Tenemos una década en donde el crecimiento promedio apenas supera el 1%. Es cierto que hubo problemas en el medio, como el caso de la pandemia, pero aún así, la dinámica de la economía uruguaya de 2015 en adelante se debilitó bastante por diversas razones, algunas propias del Uruguay, otras vinculadas a la evolución de las variables internacionales. Eso es real y es uno de los desafíos que tiene planteado el Frente Amplio hoy, ¿no? Cuando uno escucha al equipo económico hoy queda claro que el primer punto en el que se aterriza es en el de redinamizar el crecimiento económico. Bien, ahora más allá de ir por el crecimiento, y Odone en eso es lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, que Uruguay debe crecer más.
me da la impresión que la política macroeconómica no se discute, que es una política de Estado. Hay algunos objetivos. ¿Dónde comienza eso? Sí. ¿Comienza en el gobierno de Jorge Valle? Yo ¿O creo comienza que con el Frente Amplio? siempre hubo discusiones, ¿no?, sobre el rol de las variables macroeconómicas, pero creo que la real percepción porque esto no es que lo sepan los partidos políticos o los economistas o los jerarcas de gobierno. Esto es que haga carne en la población. Y yo creo que hay un antes y un después de la crisis del 2002, en donde la gente vivió en carne propia cuando los desequilibrios macroeconómicos se rompen, una crisis brutal que tuvo una afectación no solo económica, sino principalmente social, que no solo lastimó a la sociedad uruguaya, sino que le dejó una marca de que hay que hacer las cosas para evitar que eso vuelva a ocurrir. Yo creo que a partir de allí hay más claridad en la sociedad uruguaya de que hay ciertas cosas que son el prerequisito de todo lo demás. Con Danilo siempre decíamos, no conocemos experiencias exitosas de desarrollo económico y de desarrollo social basadas en la inestabilidad económica, en los desequilibrios macroeconómicos. Por lo tanto, yo creo que hay sí un orden de política de Estado, si se quiere, en que hay que hacer un cuidado especial de la parte macroeconómica, que es el piso a partir del cual uno puede desarrollar otras políticas para fomentar el crecimiento, para fomentar la redistribución y la igualdad, para fomentar derechos. Sin estabilidad económica es imposible avanzar. Solo con estabilidad no alcanza, Sí. Hay que tener políticas, pero la estabilidad macroeconómica es el tranquilidad. soporte. Sí. Nos vamos a una pausa. Estamos charlando con Mario Vergara, hoy candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Ya venimos. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Estamos en la noche de Seré Curioso. Quiero decirles que llegó el préstamo para pasivos del Banco República con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrow. Para atención presencial en sucursales, consulta en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Mario, el gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, y ya sabes de qué te voy a hablar, fue formalizado por cohecho calificado en el marco de una investigación por espionaje, tanto a ti como al ex legislador Charles Carrera. Carrera dijo que no estaban felices y que el hecho atentaba contra la democracia. ¿Vos entendés que este pedido de espionaje, porque el espionaje en sí nunca se pudo comprobar, tuvo algo que ver con la denuncia de ustedes dos contra el gobierno pasado por la denuncia en fiscalía, dada la extensión del contrato del puerto? No es lo que lo pensemos nosotros. Eso está escrito en los chats que intercambiaron el señor Acuña con el señor Astesiano. O sea, eso estaba escrito en esos intercambios y es lo que tomó en consideración la Fiscalía en primer lugar, el juzgado en segundo lugar, de que querían recabar información de nosotros, buscarnos trapos sucios para presionarnos
Y ahí está el tema del ataque a la democracia, de tratar de presionar a legisladores para que no cumplan su rol político, justamente asociado a que éramos los denunciantes en la demanda vinculada al contrato entre el gobierno y la empresa Catón Nací sobre el puerto de Montevideo. O sea que no es una especulación o una presunción nuestra, Bien. es algo que está en todos los documentos judiciales, que era explícito que esa era la razón. El medio vaso lleno es que esto se detectó, se sancionó. El medio vaso vacío es que, como no hubo colaboración de Astesiano, de Acuña, de nadie, No se supo cómo comenzó. no se supo quién es el mandante original De acuerdo. de esa búsqueda de información espuria y antidemocrática. De acuerdo. El año pasado fuiste candidato en las internas del Frente Amplio. De hecho, ahí en esa instancia fue que te tuvimos aquí en los sillones de Seré Curioso. Así es. ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué decidiste bajar tu precandidatura? Bueno, en su momento lo explicamos, ¿verdad? Era un tema de la evaluación concreta del proceso electoral, que obviamente perjudicaba nuestra candidatura por el hecho de que se había dado una creciente polarización en la interna del Frente Amplio entre las candidaturas de Yamandú y Carolina. Y cuando hay polarización, los polos son los que crecen y el resto se ve. Los matices quedan opacados. Quedan opacados, que se van reduciendo. Es y un eso poco era lo que nos pasa en pasó. Twitter, ¿no? Salvando las distancias. Los que hacen ruido a un extremo y al otro son los que se llevan los focos. Claro. Y los que vemos, y me sumo, determinados matices y no estamos ni para un lado ni para el otro, pasamos como desapercibidos. Y hasta somos tildados de tibios, como si fuera algo malo, ¿no? Claro. Esa es la principal razón. Esa es la principal razón que dijimos, no tiene sentido seguir en este proceso, porque además iba a trasladarse un resultado electoral que iba a ser muy negativo para nuestro espacio. Y bueno, y en aquel momento tuvimos que optar, obviamente, entre la candidatura de Yamandú y la de Carolina, y también lo explicamos en su momento, que optamos por la candidatura de Yamandú, porque en todo el proceso político de los últimos tiempos caminamos mucho más cerca con los sectores que apoyaban la candidatura de Yamandú que con los sectores que apoyaban la candidatura de Carolina. Y me refiero a los procesos internos en el Frente Amplio, al trabajo parlamentario, a la definición sobre algunos temas sustanciales, como fue, por ejemplo, la cuestión del plebiscito de la seguridad social, etc. ¿Cuándo comienza a gestarse tu candidatura a la Intendencia de Montevideo? ¿Fue iniciativa propia? ¿Vos sentías el deseo y te tenías fe? ¿O, como dicen, bueno, me vinieron como dicen algunos, la barra me pide? Sí, la barra me pide, no me queda otra, ¿no? No fue iniciativa propia, fue iniciativa propia, pero hace un tiempo que se conversa en distintos ámbitos, obviamente en sereñistas y después también con otros sectores. Y de alguna manera yo me considero un privilegiado, porque de cara a un gobierno del Frente Amplio, en realidad muchos colegas tuyos me preguntaban en ese momento, bueno, Vergara va a ser el ministro de Economía, Vergara va a ser canciller, Vergara va a ir al OPP o al Banco Central, o va a la Cancillería, bueno, la canciller ya le dije. Y también después empieza a manejar la posibilidad de la candidatura a la Intendencia. O sea que en realidad es un proceso que implicó una decisión ante distintas opciones. No digo que todas esas estuvieran disponibles, pero había más de una. Opté por una cuestión, también era la posibilidad de seguir siendo senador los 5 años. Claro. Opté por un lugar que siento más cómodo, que es la cuestión ejecutiva. Y el desafío de la Intendencia me gusta porque está vinculado mucho más directamente, más cercano a los problemas cotidianos de la gente, ¿verdad? Ojo que no pienso que manejar el Ministerio de Economía, no esté vinculado al bienestar de la gente. Por supuesto que lo está. Pero acá desde la Intendencia uno tiene... De última son desafíos que ya tomaste en otro momento. Exacto, sí, me siento muy satisfecho de eso y además soy de los que piensan que segundas partes no siempre son las mejores. Pero estoy muy satisfecho de esta decisión. Bien. Ahora en campaña, recorriendo todo el departamento, en contacto con la gente. Te voy a hacer una
Te voy a hacer un comentario que me excedo porque no refiere a mí. Sí. Pero yo tengo una muy linda amistad con el contador Enrique Iglesias, que fue de todo. Es una de las figuras más salientes que ha tenido el país en la historia. Y que trasciende banderías políticas. Sin ¿no? duda. Y fue presidente del Banco Central, fue canciller, fue director de secretario ejecutivo de CEPAL, del BID. fue presidente del BID, dirigió la Secretaría Iberoamericana. O sea, y me dice, el otro día me dijo, una cosa que siento que me quedó pendiente fue la Intendencia de Montevideo. Mirá vos. Increíble. Mirá vos. Una tarea que me hubiera encantado en su momento. Qué curioso. Y la verdad que me encantó que Enrique, que sé que nos tenemos un enorme aprecio mutuo, me planteara eso. Ahora, vos hablas de desafío, ¿no? Pero por otro lado, está claro, capaz que no lo decís por humildad, pero corres con el caballo del comisario. Primero, por el Frente Amplio, la camiseta, la mística del Frente en Montevideo. Y por otro lado, porque las encuestas te dan como el favorito a ganar las elecciones. Ahora, hace 35 años que el Frente gana en Montevideo, desde aquel triunfo de Tabaré Vázquez en el 89. Hay una hegemonía clara del Frente en la capital. La oposición, especialmente el Partido Nacional en Montevideo, sacaron un spot que dice ya está, ¿no? Todo y ese mal. spot abunda en basurales, veredas rotas, contenedores desbordados, calles sin luz, que no es inteligencia artificial. Todos lo vemos, sabemos que todo eso es realidad. El senador Sebastián da Silva ha llegado a decir que la gente vive en la mierda, lo cito textual, y se acostumbró a eso. Y así todo sigue votando al Frente, dice da Silva. Y el candidato Roque García sostiene que Montevideo ha perdido la búsqueda de la belleza. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación? ¿Está tan mal y tan fea la ciudad? Bueno, primero hay comentarios hay terrenos en los que no entro, ¿verdad? Cuando hay expresiones fuera de lugar, no habla del otro, sino que habla de uno. Pero en todo caso, yo creo que hay que entender, en primer lugar, que el Frente Amplio va camino a ganar la Intendencia por 8ª vez consecutiva. Si todo estuviera mal, si todo fuera un desastre, la gente no es tonta. Y además está claro, no alcanza con decir, bueno, pero son frente amplistas y votan lo que sea. No es así, porque no pasa eso en los otros departamentos. Las elecciones nacionales y las elecciones departamentales, basta ver los números, son animales completamente diferentes. La gente vota con criterios y lógicas diferentes y por eso se da diferencias tan grandes. Ahora el Frente Amplio ganó en la elección nacional en 12 departamentos. Pero te pelea un poquito. Te pelea un poquito. Un correligionario tuyo, Raúl Sendic, dijo, en Montevideo el Frente Amplio pone una heladera y gana. Lo dijo en otro momento. Sí, sí. Pero además yo no comparto eso, porque eso es un llamado al inmovilismo. No hagamos nada que ganamos igual. Con la camiseta. No puede ser así, no debe ser así. No debe ser así porque el Frente tiene que seguir en este trillo resolviendo problemas de la gente. Pensar que en 35 años no se hizo nada y estamos en el mismo Montevideo de 1990, claramente es un error, ¿verdad? Se han hecho muchísimas cosas en Montevideo. El departamento es otro y los problemas son otros. Por ejemplo, cuando la Intendencia hace encuestas, que las hace sistemáticamente, para saber qué opina la población sobre las tareas departamentales, la inmensa mayoría de las tareas tienen una buena valoración de la gente. Algunas muy buenas. Espacios públicos, las políticas sociales que estuvieron allí cuando sentíamos que los gobiernos nacionales de turno en la crisis del 2002 o en la pandemia no volcaban todos los recursos y los esfuerzos para ayudar a la gente. Las policlínicas municipales tienen una altísima valoración por parte de la gente. Los temas de la cultura, tanto espectáculos, carnaval, eventos como teatros, museos, botánico, etc. O sea, hay una gama de temas. Bien. El saneamiento mismo, porque claro que hay un déficit en algún lugar, pero Montevideo por lejos es el departamento que tiene la mayor proporción, por lejos, de saneamiento del país y es la única intendencia de todo el país que es
responsable del saneamiento, Sí. porque todo el resto del saneamiento lo hace la OCE. Me quiero detener en el principal problema de los Ahí está. montevideanos. Iba a llegar. Sí, iba a yo llegar. sé que iba a llegar. Porque te digo, hago la introducción. dicho esto, también esas mismas encuestas te dicen, hay 2 o 3 temas que la gente siente como que son lo más deficitario. Y que no ha tenido una solución definitiva, ¿no? La limpieza y la recolección de residuos es uno. Tu propuesta se llama Montevideo Más Limpio. Entre otras medidas hablas de colocación de contenedores de basura soterrados. Quiero que me expliques qué es eso de soterrados. Bien. En las principales avenidas y en zonas consideradas críticas por su densidad de población. Contame en detalle en qué va a consistir este sistema de recolección de residuos que tú propones. Tenemos que dar un marco. Tenemos que dar el marco de que hoy Montevideo tiene que procesar entre 60 y 70% más de residuos que generamos montevideanos y montevideanas que hace 20 años. Que en los últimos 2 años hubo un aumento en el volumen de los residuos de más de 150.000 toneladas de basura por año. O sea, es un desafío creciente, es un desafío importante y es la principal problemática de gobierno departamental, porque la principal sigue siendo la inseguridad, pero del gobierno departamental el tema de la limpieza y los residuos. Y está bien que así sea, está bien que así sea. Uno no ve toda la ciudad mugrienta, esa de caricatura tampoco, pero ve muchos problemas en muchos barrios que además tienen dimensiones y características muy distintas. El otro día fuimos a La Cruz y después en el Cerro y veías un contenedor totalmente desbordado con un montón de basura alrededor. En la cuadra siguiente 2 contenedores vacíos, en la otra cuadra 2 contenedores vacíos. No me preguntes cómo se explica eso, pero hay algo que los ciudadanos en el vínculo con los residuos no estamos haciendo bien. Desde la clasificación en el hogar hasta la disposición final de los residuos, tenemos que revisar todo el proceso. Obviamente la gente lo que ve es el tramo de la recolección de los residuos. Cuando los contenedores están repletos, ahí hay una responsabilidad clara de la Intendencia. O porque el camión no pasa a tiempo, o porque donde hay un contenedor tiene que haber 2 o 3. También hay... ¿Y eso de los contenedores soterrados qué vendría a ser? Llegamos a la propuesta. Déjame un tema más de diagnóstico, Dale. que es que también hay temas vinculados al contexto social. Porque a veces hay basura alrededor de los contenedores, en contenedores que no están desbordados. Tenemos claro que ahí incide. Eso habla de la educación, ¿no? Habla de la educación. De los propios contribuyentes. Y de la situación social, ¿no? Lamentablemente, el hurgado es un factor en algunos barrios en los que lamentablemente hay compatriotas que tienen la necesidad de ir a revolver un contenedor para buscar algo para comer, algo para vender. Bueno, eso obviamente no se resuelve por la ingeniería de la recolección de residuos. Si bien hay que trabajar para que los residuos estén la menor cantidad de tiempo posible en la vía pública. Y hay que abordar temas de políticas sociales en coordinación con el MIDES, con Salud Pública, con Vivienda, con el Ministerio del Interior. La propuesta nuestra es, acá no hay medidas mágicas. Esto no va a cambiar drásticamente porque si en algún lugar pones papeleras o sacás papeleras. No pasa por ahí. Acá pasa por tener una visión integral de un sistema vinculado a los residuos que arranca con la idea de que todo va a ser mejor si generamos medios residuos y ya los volcamos clasificados entre lo que se recicla, lo que se puede compostar, los residuos orgánicos y el resto, pero que en materia de recolección, nuestra idea es, Montevideo es un departamento heterogéneo, no vale el mismo mecanismo de recolección de residuos en todas partes. En muchas zonas de la ciudad tenemos que avanzar hacia el esquema que ha sido exitoso, por ejemplo, en Canelones, que es el de los contenedores intradomiciliarios. Ya se hace en Santiago Vázquez, ya se hace en Abayubá. Eso hay que expandirlo en lugares donde la fisonomía de los hogares es similar a la de Canelones, Santiago Vázquez y Abayubá. O sea, casas con espacios para los contenedores, etcétera, que es una muy buena parte del departamento. También hay que seguir con el régimen de contenedores barriales, en donde ahí lo que tenemos que lograr son cambios de hábito para que la basura esté poco tiempo en la vía pública,
y que haya mejor barrido, mejor limpieza, por supuesto, más motocarros que auxilien. También en algunos lados contenedores soterrados, que es contenedores enterrados básicamente. Ajá. O sea, ¿Y cómo en se lugar llega de a ellos? Y eso obviamente hay ya existen. A ver, vi que el otro día parece que había una disputa de derechos de autor con este tema. Ah, me levantaste el centro, porque José Luis Sadjian, hombre allegado a Martín Lema, ha dicho que vos hiciste recorte y pegue y que son las mismas ideas de Lema. Qué miopía. Ya hay contenedores soterrados en Montevideo, así que mucho antes que nosotros ya hubo gente que lo pensó. Es un tema que hay que evaluarlo. En algunos lugares nosotros decimos sí a los contenedores soterrados en avenidas importantes, pero que después hay que viabilizar lugar por lugar, porque el subsuelo es un poco, si bien hay un mapa del subsuelo, cruzan los cables, cruzan los caños, o sea, hay que hacerlo con mucho análisis y según en cada circunstancia. Pero sí es parte de la solución en algunos lados. Y también contenedores en el área rural que son distintos porque el Montevideo rural es distinto al Montevideo urbano. Hay un problema añadido a la limpieza y por lo cual mucha gente también se queja, que es la enorme cantidad de personas en situación de calle, ¿no? Exacto. Hay cifras, hablan de 3.000, de 4.000, hay estudios que hablan de 5.000 personas. El censo pero formal casi que nos hemos habituado a ver personas en situación de Y calle. eso es triste. Y hasta hubo una disputa dialéctica, un cruce entre Cose, la vicepresidenta, y Martín Lema. ¿Qué puede hacer la Intendencia para sacar a las personas en situación de calle y ofrecerles un refugio? Bien, no solo señalar al Mides, ¿no? No. Está claro que ¿por qué la gente llega a una situación de calle? El último censo formal que hizo el Mides habla de un número cercano a las 3.000 personas. Pero hay algún otro análisis que da un poco más. Pero no es cuestión de discutir el número. ¿Por qué la gente llega a la situación de calle? Tiene razones múltiples, ¿no? Tiene que ver a veces con adicciones, con haber estado privado de libertad y no tener una salida razonable al salir de la cárcel. Tiene que ver con problemas de salud mental. Tiene que ver con muchas cosas. Y por lo tanto, la solución, entre comillas, no es automática. De hecho, el cruce entre Carolina y Martín Lema tiene que ver con el hecho de que Martín Lema era ministro de Desarrollo Social en el gobierno anterior. Sí. Y ella había sido la intendente de Montevideo. Y lejos de mejorar esta situación empeoró, que ya venía empeorando, vamos a decir la verdad, pero empeoró aún más en este último gobierno. En el último gobierno del Frente, unas 700 personas más pasaron a vivir en calle. En el gobierno anterior, alrededor de 1.000 personas más pasaron a vivir en calle. Es un tema que no lo resuelve la Intendencia, pero que la Intendencia no se puede desentender. Tiene que ser parte del equipo de solución que incluye al Mides, que incluye al Ministerio de Vivienda, que incluye al Ministerio de Salud Pública, que incluye al Ministerio del Interior. Bien. Vamos a una pequeña pausa. Estamos charlando con Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Ya venimos. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer.
Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Estamos charlando con Mario Vergara en los sillones de Seré Curioso. Quiero decirles que ahora en abril aprovechá los super descuentos en nuestro mes del lente de contacto. Si ya usás, entrá a opticaruglio.uy a fijarte las promos y si no, animate a ver el mundo sin límites con las mejores opciones en lentes de contacto. Comunicate con nosotros, probá sin ningún costo. Óptica Ruglio, viví tus lentes. Mario, hablemos de movilidad, otro de los temas que importan. ¿Qué hay que hacer para que la gente que tiene coche tenga ganas de subirse a un ómnibus, dejar el auto en su casa, decir no, porque contamina, qué sé yo? Me voy a subir al ómnibus, al transporte capitalino y voy a pasar un momento agradable. No la voy a pasar mal, no voy a estar hacinado. Sé que van a llegar en hora a la parada. ¿Qué hay que hacer? Y no es fácil porque venimos de un proceso. Un proceso en que Montevideo recibe más de 20.000 autos nuevos por año. Ya hace muchísimos años. O sea, estamos hablando de que en un espacio que no ha crecido mucho, tenemos cientos de miles de autos más. Sí. Yo leía que a principios del siglo el 16% de la gente tenía auto. Y hoy eso ronda el 50%. Estamos hablando de un cambio muy fuerte. Y la verdad que también uno desde la perspectiva de la familia sabe que cuando la familia llegó al autito es difícil que se baje. Obviamente mejorar la calidad, sobre todo en materia de los tiempos de viaje, es una prioridad. Porque eso va a ayudar a dar incentivos a que la gente diga, bueno, para el fin de semana o para ciertas cosas que uno viene a distintos lados, capaz que voy en el cachilo. Sí. Pero si es ir y venir a trabajar o ir y venir bueno, capaz que si hay un sistema de transporte colectivo que invite, ¿no? Que invite a hacerlo, eso. O sea, por lo tanto, ahí está un desafío. El principal problema del transporte público y de la movilidad es la lentitud, o sea, los tiempos de viaje. Claro, los ómnibus van lentos porque toda la movilidad de la ciudad es lenta, porque los ómnimos van por el mismo lugar. Parque automotriz también. Claro, porque tenés el mismo lugar donde están los autos, la camioneta, la bicicleta, la Porque moto. nadie respeta el solo bus. En muchos casos es así. El solo bus fue una medida puntual que algo ayudó. Hay que fiscalizarlo mejor, es cierto. Pero ya no alcanza. No alcanza con tapar baches de manera metafórica, Sí. con pequeñas medidas para resolver este tema. Hay que ir a un cambio más radical en materia de movilidad, un cambio en algunas reglas de juego en la movilidad y algunos aspectos de infraestructuras importantes en la movilidad. Ya con pequeños proyectitos puntuales y en determinadas zonas no se resuelve el tema. Puede haber mejoras, pero no se resuelve el tema. ¿El tren? Hay que ir a proyectos más ambiciosos. ¿El tren? Hoy hay dos proyectos Sí. sobre la mesa. El tren tram y importantes. Simbe. Exacto. El tren tram, que es tren por Avenida Italia y Anastasio. Fíjate que todos estos proyectos hablan no de la movilidad montevideana, sino de la movilidad metropolitana. Sobre todo ahora camino a Canelones, pero también eventualmente habrá camino a San José. Un proyecto es el tren por Avenida Italia y Anastasio. El otro proyecto, que es el de Simbe, tiene dos ramales, ya no es de tren, son dos ramales de transporte público, Avenida Italia y Anastasio, 8 de octubre, Camino Maldonado, y una transformación importante en 18 de julio. El caso del proyecto de Simbe habla de que esperan con ese proyecto una reducción de los tiempos de viaje de entre 20 y 25 minutos. Bien. Que es importante. Es considerable. Implica un cambio sustancial no solo en la infraestructura, sino en las reglas de la movilidad colectiva, en donde estos dos ramales son los que
colectan la gente y después tenés... o sea, cambian totalmente los circuitos, las rutas. ¿Y quién lo financia? ¿Quién pone el Bueno, no. A la larga siempre las cosas las paga la gente, pero ahí también hay un cambio de reglas de juego en que las empresas tienen que adaptarse, porque hoy entiendo que un ómnibus vale, bueno, el mundo cooperativo tiene sus características, la empresa privada de ómnibus en Montevideo, cada ómnibus es un mundo, depende de qué ruta, cuánto vale, la parte del ómnibus y demás. Por eso es que hay tanta inercia en las líneas de hace muchísimos años, porque ahí es el valor del negocio. Eso va a cambiar. Yo, por lo que he hablado con gente de distintas empresas, y sobre todo también metropolitanas, es que ellos están preparados, tienen claro que se va hacia ese esquema. Son inversiones muy grandes, obviamente. Recién están, diría yo, un poco en caricatura, en el dibujo inicial. Que están a estudio de la Intendencia de Canelones, de la Intendencia de Montevideo. Son proyectos de una envergadura tal que tienen que involucrar las dos intendencias y al gobierno nacional. Cuando la ministra de Transporte dice la movilidad metropolitana es una prioridad de este gobierno, es música para nuestros oídos. Claro. Son inversiones muy cuantiosas y en el análisis, cuando se avance en esos proyectos, las intendencias y el gobierno tendrán que analizar los aspectos técnicos, los aspectos financieros, los aspectos de implementación y de viabilidad política. ¿Y qué te parece esta idea que inicialmente estaba en el programa del Frente y me da la impresión que quien la enunciaba con más entusiasmo era la candidata Verónica Piñeiro, de que la Intendencia administre su propia flota de ómnibus? ¿A vos mucho no te convenció? No, eso fue algo que fue parte de la discusión hacia el programa, pero no está planteado. No llegó en el programa final. No está planteado en el programa. Se habla de una evaluación, siempre habrá que evaluarlo, pero yo la veo difícilmente viable esa línea. Martín Lema ha dicho que si él es electo intendente, cerraría TV Ciudad y los casinos municipales. Tú has dicho que no solo no cerrarías TV Ciudad, sino que hay que fortalecerla. ¿De qué modo? ¿Dándole más presupuesto? ¿Cómo se fortalece un canal municipal? Bien, en primer lugar, si todo lo que es deficitario hay que cerrarlo, van a quedar muy pocas cosas en pie. O sea que ese no puede ser el criterio. El tema para mí, los medios de comunicación tienen que florecer todas las flores, digamos. Tienen que ser soporte de la mayor diversidad de voces posibles. Por lo tanto, el tema no está en si lo que dice tal canal me gusta más, me gusta menos, porque si aplicamos ese mismo criterio, uno se pregunta, ¿por qué no se cerraron otros canales públicos que también son deficitarios? En fin, no va por ahí, es absurdo razonarlo en esos términos. TV Ciudad aporta a un sistema de medios de comunicación que son plataforma de voces, de democracia. Todos los medios tienen algún sesgo, y sobre todo los programas periodísticos. No está mal eso, es imposible que no sea así, además de que hay medios explícitamente partidarios, ¿no? La garantía del proceso democrático es que existan todos. De acuerdo. El asunto ahí es que, bueno, si hay un tema también con el financiamiento de TV Ciudad, busquemos solución. Cuando TV Ciudad nace y existía el cable Montevideo, propiedad de los 3 medios de comunicación de televisión abierta, se llegó al acuerdo. TV Ciudad necesitaba entrar en el cable. Y el acuerdo en su momento fue que, bueno, TV Ciudad entraba en los cables de Montevideo, pero se abstenía de participar en la torta publicitaria, básicamente. Ese acuerdo ya caducó, obviamente, y TV Ciudad, de manera muy incipiente, ha empezado a tener una lógica también comercial en el sentido de ayudar a su sustento por la vía de la publicidad. Pero son montos pequeños que hoy por hoy TV Ciudad maneja. Yo creo que fortalecer la parte comercial de TV Ciudad, por supuesto, sin perder en un ápice el perfil que se defina para el medio de comunicación, es una forma de resolver esto. Bien. Y en el tema casinos, cuando uno ve el organigrama de la Intendencia, se da cuenta que la Intendencia hace de todo, de todo.
Y algunas cosas uno puede preguntarse, ¿por qué esto está acá? ¿No? Sí. Puede plantearse de las policlínicas, ¿por qué no están en ACE? O las orquestas, o sea... Es más difícil defender un casino que una policlínica. Exacto, pero iba a llegar. Y a eso sumale que es deficitario, que da pérdida. El único casino que da pérdida. Las políticas sociales, que uno dice, wow, tenés un Ministerio de Desarrollo Social, hay responsabilidades de gobierno en muchas áreas. Esas cosas se explican por razones históricas, ¿no? Hoy hablaba del tema de las políticas sociales, que menos mal que estaba la Intendencia cuando los gobiernos en su momento no apoyaban, o no apoyaban lo suficiente. Todo tiene una explicación más o menos histórica. El mundo no nace de cero hoy. Una de esas cosas sí es el tema de los casinos, en donde ahí sí yo estoy abierto a que nos sentemos alrededor de una mesa, que no hablo de cerrar el casino municipal, que es el único casino municipal de todo el país, sino que ese casino pueda colgar de donde dependen todos los demás casinos públicos y mixtos del Uruguay, que es la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía. Y es un proceso de diálogo y una transición en donde sí tiene que quedar claro la total salvaguarda de los derechos de los trabajadores. Pero en ese proceso estoy dispuesto a avanzar. Días atrás se dio a conocer la noticia polémica de que la periodista Ana Inés Martínez, periodista deportiva, fue contratada por el intendente Mauricio Zunino como asesora en comunicación, con un salario de aproximadamente unos 200.000 pesos nominales. Dijo Zunino que era un cargo de confianza. La noticia generó un revuelo bárbaro, considerando la oportunidad política, ¿no? Porque estamos a menos de 3 meses de que asuma el próximo intendente, a un mes y algo de que él termine su mandato y a un mes y algo de las elecciones. El Frente Amplio, además, le pidió a Zunino que revea esta medida. ¿Qué opinión te merece esta contratación? Bueno, nos tomó totalmente de sorpresa que fue un conjunto de contrataciones. Quizá yo quiero evitar las estigmatizaciones personales, porque creo que no ayudan. Quizás fue saliente desde el punto de vista público porque se trataba de una periodista conocida, ¿verdad? De acuerdo. Pero fue un conjunto de contrataciones que obviamente nos toman por sorpresa, porque por lo que queda de mandato, en primer lugar, y porque se plantea públicamente que la situación financiera de la Intendencia no es floreciente, ¿verdad? Por lo tanto, ni que hablar que no vimos eso con buenos ojos, nos tomó de sorpresa, sin perjuicio del derecho que tienen los jerarcas de tener sus personas de confianza política, de sus asesores. Eso lo tienen todos los jerarcas en todos los organismos, pero como bien decís tú, de temas de oportunidad y de las características de estas contrataciones en este momento y en la situación de la Intendencia planteadas por el propio intendente, no lo vimos con buenos ojos. Y bueno, el Frente Amplio ha planteado la revisión, que Zunino revea esas contrataciones. Y bueno, algo que no debiéramos llegar, porque yo tampoco veo del todo con buenos ojos que desde la fuerza política se entre en cuestiones de gestión. Pero está claro que estas decisiones tuvieron una repercusión política que quizás expliquen o justifiquen por qué la fuerza política toma este anuncio. De acuerdo. Vamos a la última pausa. Estamos charlando con Mario Vergara. Ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay.
2 minutos finales para Mario Vergara en caso de resultar electo. Y además es lo que indican las encuestas que sucedería. ¿Sos de los que creen, me vas a decir que no, ya sé, que la intendencia puede ser un buen trampolín para buscar la presidencia de la República? No es mi idea en el sentido de que mi foco va a estar en hacer la mejor intendencia posible. Yo no soy partidario de las teorías del trampolín. Dentro de 5 años o 10 años uno nunca sabe dónde va a estar parado, pero el tema es con qué talante y con qué accionar uno afronta esta responsabilidad. Lo que seguramente todos van a ver con claridad es que yo no voy a hacer la intendencia soporte de campaña permanente. Yo recuerdo, no tenés nada que ver, pero recuerdo que Carolina Cose decía algo similar y hasta prometió que no iba a hacer campaña en las próximas elecciones y terminó de precandidata a la presidencia. Pero bueno, cada uno se hace cargo de su archivo. ¿Qué has dejado de hacer para estar en campaña? ¿Qué le has quitado tiempo para concentrarte? En la vida he dejado de hacer muchas cosas, pero porque tomo la decisión de estar donde quiero estar. Hoy te decía opciones que tenía antes de gobierno, tenía otras opciones incluso más gruesas de vida antes de lanzarme a la arena política explícitamente. En 2018 estaba la chance muy, muy firme de presidir un organismo internacional y yo opté por quedarme en la política uruguaya y estoy satisfecho de haber tomado esa decisión. La campaña lo que lleva obviamente es mucho tiempo, pero mantengo vínculos familiares, mantengo eso prácticamente sin cambios. También debo decirte que la campaña ahora es más intensa, pero yo vengo en campaña hace un rato largo. Ya estás con el chip hace años que estamos. Desde el año pasado. Y desde antes te diría, porque tuve la campaña del 2019, pero además después del 2021 en adelante con el Frente Amplio Te Escucha, con Diálogo por Uruguay, salimos a recorrer muchísimo todo el territorio nacional. Y les dio rédito, ¿no? Sin duda, fue lo que hizo la diferencia. O sea, el cambio sustancial del vínculo del Frente Amplio con la sociedad arrancó con el Frente Amplio Te Escucha. Mario, te vas a llevar los vinos, gentileza de los amigos de Iber que nos apoyan desde el primer año. Desde 2023 están, dale ahora nomás, están con nosotros. Ahí te acercamos los vinos de Iber. Bienvenido. Y ya sabes cuál es la pregunta final. ¿Sos un tipo feliz? Soy, sí, ya lo hemos hablado. Pero soy entre otras cosas por lo que te decía recién. La vida te trae felicidad, te trae sinsabores, te trae cosas muy lindas y cosas duras. Pero bueno, tener la posibilidad de elegir lo que uno quiere hacer, con quién lo quiere hacer, es de las cosas que me gratifican. Yo me considero con la mochila de felicidades y angustias que todos tenemos, me considero un tipo satisfecho con la vida y feliz con la vida. Antes de despedir a Mario Vergara, quiero hacerles una invitación a que se suscriban al canal de YouTube de Trimax Live. Trimax Live. Ahí no solo van a poder ver todos los Seré Curioso de 2023 para acá, sino además pueden ver el programa de streaming que comenzamos esta semana con Paula Barquet y Sofía Tardáguila, La Mar en Coche. Vamos los miércoles 12:30. Entre otros muchos programas. Está La Fórmula, Es por ahí. Un montón de programas que produce Trimax. Están todos en Trimax Live. Los invito a suscribirse. Mario, gracias por esta charla. Gracias a ti y el último comentario oportunista. A ver. También soy feliz porque vivo en Montevideo, disfruto Montevideo. Creo que es una ciudad y un departamento que tiene un estándar de vida que es reconocido en rankings internacionales, en revistas internacionales. Y bueno, obviamente, no todo el mundo vive con el bienestar y las oportunidades que de repente uno tiene. Pero bueno, en mi caso particular, parte de mi felicidad está en vivir en esta sociedad montevideana. Sí, que si había dudas de que el economista se convirtió en político, ya no quedan. Gracias, señores. Los esperamos la semana que viene. Chau, chau. Con una noche